Damos inicio al proyecto, en este caso la aplicación de redes neuronales artificiales en la predicción de la curva de destilación ASTM-D86 en gasolinas automotrices. En sí el proyecto constará de los siguientes puntos. Empezamos por el resumen. La investigación actual sobre la predicción de curvas de destilación es un proyecto que nos permitirá diseñar y construir un conjunto de redes neuronales implementadas en C++, para que ésta nos permita realizar predicciones numéricas colocando cifras de vectores y valores que muestren el resultado final a obtener. Para ello tendremos que desarrollar la red neuronal, ajustar el valor llamado vector de entrada, cómo promover la conexión para brindar la posible reducción de errores, además utilizando parámetros efectivos. Se pueden modificar en la red neuronal, se puede adaptar a los valores numéricos que se den. Para ello tendremos que utilizar redes específicas, incluyendo una red lineal y otra secundaria, que en este caso será la red base radial. Estas redes podemos especificarlas como una red lineal que se encargará de obtener cualquier valor distinto de 0 o 1, permitiendo así que la red asocie patrones y use reglas de aprendizaje. Por otro lado, las redes base radial, esto requerirá el uso de más neuronas de la red, lo cual es diferente a la programación inversa. Finalmente, a través de este proyecto analizaremos los resultados de las redes utilizadas. Introducción. El mundo automotriz se encuentra en constante crecimiento. Para que un vehículo tenga un buen desempeño necesita de un combustible de calidad, libre de todo tipo de contaminantes. Caso contrario, se tiene que aplicar procesos de desinstalación de gasolina. El combustible puede contener ciertos contenidos de hidrocarburos que no permiten a que ésta se encuentre a una calidad óptima y adecuada para el desempeño de un motor. Las redes neuronales son modelos que se han desarrollado para usar el número de entrada de datos y salida de resultados. Estas nos permiten reconocer o identificar cómo una neurona tiene ciertas limitaciones, la cual no podría clasificar los modelos que no posean una separación lineal para poder reconocer los datos correspondientes. La estructura de esta red contiene una unidad de entrada y otra de salida. El componente que relaciona las variables independientes relaciona los componentes que se ejecutarán. Las funciones de la red base radial determinan en sí actividades que las neuronas ocultas de la red conforme a la función de su vector de entrada de la red, el modo de entrenamiento y el aprendizaje adquirido. Herramientas y métodos. Las redes neuronales se pueden denominar, reconocer o identificar como modelos que se han desarrollado para usar el número de entrada de datos y salida de resultados. Una neurona tiene ciertas limitaciones, la cual no podría clasificar los modelos que no posean una separación lineal para poder reconocer los datos correspondientes. La mayoría de los tipos de redes neuronales se han creado para imitar una inteligencia artificial de ciertos títulos, lo que causa los diseños más generados orientarse hacia los algoritmos que se pueden implementar fácilmente en cualquier lenguaje de programación. Una red neuronal artificial es un esquema de computadora distribuido inspirado en una estructura del sistema nervioso de los seres humanos. La arquitectura de una red neuronal se conecta con varios procesadores elementales, siendo este un sistema adaptativo, pudiendo destacar dos tipos de redes neuronales tales como son la red lineal o la red base radial, que trabajarán y se ejecutarán conforme a las tareas de entrenamiento que se les dé, y efectúan tareas mediante capas dependiendo su tipo de funcionamiento. Entonces damos paso a la red lineal. Cabe destacar que al diseñar una red lineal se presenta que al encontrar los valores de peso y desplazamiento que se permitan minimizar el error o que arrojen un error por debajo de un valor específico. Como podemos observar en la figura número 2, tenemos la arquitectura de una red lineal. Podemos apreciar tanto las entradas como las salidas que esta tendrá. Esta se la puede incorporar de manera simple, pudiendo deducir su estructura, la cual esta unidad contiene una unidad de entrada y otra de salida, como le he mencionado anteriormente. El componente que relaciona las variables independientes relaciona los componentes que se ejecutarán. La red base radial. La red base radial proporciona el tamaño de las entradas, relacionando los elementos que se han detallado, como lo son los vectores de entrada y el número de vectores de salida.
Básicamente las redes de función de la base radial trabajan con dos capas. Estas se encuentran ocultas pero se detallan como una capa de base radial y la otra de salida, la cual será lineal. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, esto puede llegar a diferenciar entre las dos capas que trabajarán en sencillo, ya que aunque la arquitectura es fundamental para que poder llegar a entrenar las redes, estas trabajarán durante el proceso de ejecución y las neuronas que se encuentren en las capas ocultas se encargarán de realizar los cálculos entre los vectores, mientras que en la entrada se aplicará la función de la base radial. Las neuronas de la capa de la salida serán las encargadas de realizar una combinación lineal entre las actividades que se realizarán en las capas ocultas, permitiéndolas así el recibir señales del exterior, considerándolas información de entrada y que podrán ser transmitidas a las siguientes capas. Las capas ocultas son las receptoras de dichas señales que provienen de las entradas, mientras que las funciones de la red base radial determinan en sí las actividades de las neuronas ocultas de la red, conforme la función de su vector de entrada de la red dependerá de los centros de funcionamiento de la red. A continuación vamos a dar una explicación referente al algoritmo que nosotros hemos usado. Para la elaboración del algoritmo, en primer lugar se procedió a realizar el pseudocódigo. Luego, para la elaboración del algoritmo se agregaron las bibliotecas correspondientes, como lo son include.stdio.h, include.stdlib.h. Dentro del algoritmo se implementaron el switch, en la que esta conforma por dos cases. El primer case desplegará la red lineal y en el segundo case desplegará el resultado de la red base radial. Además se agregará el ciclo for, acompañando de un arreglo unidimensional. En este se desplegará los resultados que arrojen tanto de la red lineal como de la red base radial. Los datos del algoritmo están distribuidos en estáticos y dinámicos. Luego de que se realice el algoritmo, se procederá a la realización de la compilación para determinar que el algoritmo se encuentra realizado y no existe ningún tipo de errores. Por último, se determinará los resultados para luego ser analizados y saber cuáles son los ideales para trabajar en sus diferentes temperaturas. A continuación podemos apreciar las fórmulas, tanto fórmulas como valores que nosotros hemos usado de manera predeterminada para que este algoritmo funcione. En primer punto cabe destacar de las temperaturas, ya que en estas temperaturas nosotros hemos detallado de 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 90 grados Celsius. Por otro lado tenemos el valor esperado, que el valor esperado igual vendrá de manera predeterminada en el algoritmo, por lo tanto este no tendrá que ser ingresado. Valor de 96.48, 128.17, 144.44, 154.56, 174.58, 207.68 y 278.07. Cabe mencionar que estos valores esperados trabajarán dependiendo de la temperatura que se encuentra en su reglón. Adicionalmente, las fórmulas que las hemos usado constan tanto en la red lineal como en la red base radial. En este caso tenemos una primera fórmula, el cual nos permitirá calcular el promedio que se podrá encontrar en los vectores. Este se aportó mediante su desempeño de la ejecución de una fórmula que nos permitirá determinar los vectores de desplazamientos que podrán ser ingresados para calcular su promedio, y valores esperados, como los he mencionado anteriormente, tanto de la base lineal como de la base radial, que se encuentran de forma predeterminada, y la función que se aplica es la siguiente: promedio es igual al vector desplazamiento, ya sea de base de red lineal como de la red base radial, sobre el valor esperado tanto de la red lineal como de la red base radial. La siguiente función que nosotros podemos permitir es que encontramos una segunda fórmula. De la misma manera encontraremos los valores predeterminados de la temperatura, y el ingreso de un valor a este parámetro es que nos permitirá calcular los volúmenes de destilación, y así logrando subir valores positivos para obtener un resultado final. En este caso la fórmula es la siguiente: volumen es igual a volumen por temperatura dividido para el valor esperado, ya sea del caso de la red lineal o la red base radial. La siguiente función procederá a probar el ingreso de datos numéricos positivos del punto de ebullición, trabajando en unidades de atmósferas, definiéndola con el valor de 760 mercurios, ya que este valor estándar está dicho parámetro, dando paso a la siguiente aplicación de la función.
Punto de ebullición es igual a punto de ebullición por atmósferas de presión, que en este caso el valor igual vendrá predeterminado de 760. Y por último podemos encontrar la última fórmula, la cual esta establece las variables de compresiones de vapor que estarán trabajadas en unidades pascales, estableciendo el valor del peso del hidrocarburo con el valor predeterminado de 151, considerando la cifra estándar del mismo. En este caso la fórmula es la siguiente: volumen es igual a volumen más el peso del hidrocarburo, que en este caso se lo viene predeterminado 151. A continuación, la experimentación. La experimentación consta de los siguientes puntos: levantamiento de requerimientos, análisis de datos, datos y servicios, pseudocódigo, implementación del algoritmo, compilación y ejecución. Aquí podemos apreciar los datos y requerimientos funcionales que se han usado en el algoritmo. En los datos constan de la red lineal, red base radial, tipo gasolina, vector desplazamiento, vector promedio, unidad de ATM, compresión vapor, unidad pascal, volumen de destilación, temperatura, resultados temperatura, valor resultante vapor, resultado punto de ebullición y errores absolutos. Mientras que en los requerimientos funcionales encontramos el identificar tipo red, identificar tipo gasolina, determinar vector, monitorear punto de ebullición, desempeñar red lineal, desempeñar red base radial y comparar resultados. Aquí podemos encontrar la tabla de datos y servicios. En este caso, tanto en las columnas de tareas, propiedades como servicios encontramos los diferentes datos que nosotros se nos ha permitido el poder usarlos para poder crear el pseudocódigo y para proceder con el algoritmo. Las tareas que las hemos detallado son las siguientes: identificación del tipo de red neuronal, identificación del tipo de gasolina, determinación de vectores, monitoreo del punto de ebullición, desempeño de la red lineal, desempeño de la red base radial y comparación de los resultados. Cada una de estas tareas cumplirá con sus correspondientes propiedades y servicios. En este caso, la primera constará de una red lineal y una red base radial, y su servicio será identificar el tipo de red. La segunda propiedad es tipo de gasolina, lo cual su servicio identificar tipo gasolina. Seguido del tercero, vector desplazamiento, vector promedio, su servicio determinar vector. Cuarta propiedad es unidad de ATM, compresión de vapor, unidad pascal, volumen de destilación, con su servicio monitorear punto de ebullición. Ahora, aquí en este caso las propiedades podemos encontrar tanto en el quinto como en el sexto la temperatura, ya que ambas redes usarán los mismos valores predeterminados, pero en este caso se desempeña tanto red lineal y red base radial. Y por último, los resultados de temperatura, valor resultante vapor, resultado punto de ebullición y errores absolutos, con su servicio comparar resultados. El pseudocódigo. Aquí podemos dar inicio al pseudocódigo. Ya de plano encontramos una palabra inicio, seguido del entero principal. Aquí más que todo apreciamos el título que nosotros le hemos dado al algoritmo que próximamente será implementado en DevC++, seguido de los caracteres que los hemos nosotros definido con valores de 8 a 15 y un entero resultante de un vector de 8 y con una variable de letra I y J. En este apartado nosotros podemos encontrar todas las variables que nosotros hemos declarado para que éstas puedan trabajar y se puedan efectuar en el algoritmo. Como lo hemos mencionado anteriormente, nosotros hemos implementado valores predeterminados y aquí claramente podemos encontrarlos. El valor de la temperatura, en este caso temperatura enumerada del 1 al 7, e incluso el valor esperado, que en este caso estará separado tanto de la red lineal como de la red base radial. Además que podemos encontrar el valor de la presión atmosférica. Y en este siguiente apartado encontramos el peso del hidrocarburo, que en este caso lo denominamos como 151, además de las diversas otras funciones que también nos ayudarán a que el algoritmo se pueda ejecutar de forma normal. Siguiente de que nosotros encontramos con el apartado de donde nos permitirá seleccionar qué tipo de red nosotros queremos usar, ya sea la red lineal como la red base radial. En este caso, si es que queremos usar la red lineal, tendremos que seleccionar la opción 1. Si es que queremos usar la red base radial, tendremos que usar la opción 2.
En este apartado nosotros es donde definimos la decisión el cual tomaremos al momento de emplear la dicha decisión. Implementamos un switch. El switch es el que nos permitirá dar dichas opciones, desplegándonos tanto un case 1 para la red lineal y un case 2 para la red base radial. Al seleccionar el 1 se nos despliega la red lineal y es aquí donde se nos desplegará las diversas funciones que nosotros hemos usado, empezando por el título, que en este caso nos menciona el ingreso de datos de red lineal. Seguido de que aquí hemos usado un arreglo unidimensional, el cual en este nosotros podremos ingresar tanto la palabra el cual nosotros queremos identificar del tipo de gasolina, y como consiguiente nosotros ingresaremos los valores de los vectores. En este caso serán los vectores desplazamientos. Estos ya podrán ser ingresados hasta un máximo de 8 vectores. Continuamos con el algoritmo y es en el punto donde nosotros llegamos, en donde se guardarán todas las variables que nosotros hemos ingresado anteriormente, para como consiguiente esta poder ser promediada y al final poder darnos un valor promedio del vector desplazamiento. Y adicionalmente nos podrá también dar los vectores de forma ordenada. Ahora bien, en este apartado del punto de ebullición usamos la siguiente fórmula como la hemos detallado arriba. Valor de vapor es igual a valor más valor de hidrocarburo. Además de que en esta parte se detalla ciertas funciones de las que nosotros hemos ya determinado, de valores predeterminados. Aquí podemos encontrar las operaciones que nosotros hemos usado para poder calcular el volumen. En este caso, tanto como nosotros tenemos 7 redes, por lo tanto se desplegará 7 resultados y de las mismas se podrá dar 7 errores correspondientes. En este caso nosotros determinamos con un valor de 0.250 para que esta pueda efectuarse y ponderarse dependiendo de la cifra que se esté obteniendo. Y para terminar con el case 1, en este caso la red lineal, se nos desplegará los resultados. En este caso aquí podremos encontrar las tablas que se nos podrán desplegar en la pantalla de compilación, en la pantalla de ejecución. Y aquí también podremos encontrar las tablas de los resultados a las cuales nosotros hemos mencionado anteriormente. Seguido de que si nosotros escogemos el case 2, también podremos encontrar las mismas funciones de la red lineal, pero en este caso en la red base radial, solo que existirá una cierta variante. En este caso encontramos un arreglo unidimensional con el mismo efecto de la red lineal, seguido de los vectores desplazamiento, que nosotros podremos ingresarlos de manera normal y que estos se puedan ordenar de manera desde el menor hasta el mayor, e incluso darnos un promedio del vector resultante. El punto de ebullición será igual, el mismo efecto, al igual que el peso del hidrocarburo, este no varía. En este caso, en esta parte es donde varía, ya que en nuestro caso el error que nosotros estaremos calculando será vuelta con el valor de 0.456, cosa que es diferente al de la red lineal. Las operaciones igual, al tener 7 redes de base radial, nos arrojarán 7 resultados con sus 7 errores correspondientes. Y para finalizar el case 2, en este caso la red base radial, encontramos la tabla de los resultados. En este apartado nosotros encontramos igual las tablas de los resultados con su correspondiente sintaxis. Para finalizar, en la parte inferior derecha encontramos el mensaje del algoritmo de curva de destilación, lo cual nos menciona la opción de si queremos volver a repetir el algoritmo o no. Se nos preguntará, si nosotros queremos volver a repetir, tendremos que seleccionar uno. Caso contrario, si queremos darlo por finalizado, tendremos que marcarlo 0. Encontramos la implementación del algoritmo. La implementación del algoritmo es el mismo que hemos visto anteriormente de manera de pseudocódigo, solo que en este caso se lo encontrará implementado en DebC++. En este apartado podemos observar el switch que nos permitirá dar las opciones. Si es que seleccionamos la 1, se desplegará la red lineal. Si es que seleccionamos 2, la red base radial y nos conducirá
a las diversas funciones que las podemos encontrar del arreglo unidimensional. En este apartado es donde nosotros podemos encontrar el algoritmo unidimensional, el cual nos permitirá calcular el vector desplazamiento e incluso se nos desplegará los vectores desplazamientos ingresados ordenados del menor al mayor. Para continuar, el punto de ebullición ingresa el valor de la compresión del vapor y el valor del volumen de destilación y abajo sus correspondientes operaciones, con su cifra de error al cual se la multiplicará por 0.250. En este apartado encontramos las tablas de los resultados y más abajo podemos encontrar el case 2, en donde se encontrará, en este caso, de seleccionar la opción 2, se ha seleccionado la red base radial, donde nos permitirá igual el ingreso de datos de la red base radial y el efecto será el similar. El arreglo unidimensional, con el cual nosotros podemos hacer el de los vectores desplazamientos ingresados ordenados del menor al mayor, al igual que el punto de ebullición, ingresaron con la compresión vapor, ingresar el valor de destilación y con sus operaciones correspondientes de 0.456. Y finalmente, la tabla de los resultados que podemos encontrarlas. Por último, el algoritmo finaliza con la opción de desea continuar probando el algoritmo de curvas de destilación ASTM-D86 mediante la aplicación de redes neuronales con opción 1 sí, 0 no. Al momento de nosotros seleccionar con 1, el algoritmo volverá a repetirse y podremos volver a escoger entre una de las dos opciones, si sea red lineal o red base radial. Caso contrario, al nosotros seleccionar 0, este nos marcará el mensaje de el algoritmo de curvas de destilación ASTM-D86 mediante la aplicación de redes neuronales ha finalizado. La compilación del algoritmo, es claro aquí que podemos encontrar 0 errores. Ejecución y pruebas del algoritmo. Esta es la pantalla negra la cual se nos despliega el algoritmo en sí y en su ejecución, el cual, como lo hemos mencionado anteriormente, nos permitirá escoger entre una de las dos opciones. En este caso nosotros hemos escogido la opción 1 de la red lineal. Consiguiente ingresamos el tipo de gasolina, en este caso diésel, y después ingresamos el vector desplazamiento número. En este caso lo hemos ingresado de manera desordenada porque estos después van a ser ordenados. Se nos calcula el valor promedio del vector desplazamiento. En este caso se nos ha dado una cifra de menos. Punto de ebullición. En este caso la presión del punto de ebullición en atmósferas 25. El valor de la compresión un valor de 37 y un volumen de destilación es de 54. Y para finalizar se nos despliega la tabla de los resultados. El tipo de gasolina, como lo hemos ingresado anteriormente, se nos desplegará acá abajo. Diésel, el valor promedio del vector, el resultado del punto de ebullición y el valor resultante de la compresión del vapor. Adicional, los resultados de los volúmenes de destilación con diferentes temperaturas, la temperatura ya sea 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 90. Por lo tanto, estas cifras van desde menor, van en aumento. En este caso nos podemos encontrar con la opción de que si deseamos volver a continuar con el algoritmo, en este caso nosotros escogemos la opción 1 para poder volver a escoger entre las dos redes. Y en este caso de vuelta seleccionamos con la red seleccionada de la red base radial, en este caso correspondiente al valor 2. Se nos despliega las correspondientes opciones. Podremos volver a ingresar un vector desplazamiento del número. Estos igual se encuentran de forma desorganizada, pero más abajo los podremos encontrar de forma organizada. Después podremos ingresar un vector, un valor al punto de ebullición, 27 en este caso. Ingrese la compresión del vapor, en este caso 34, e ingresar el volumen de destilación de un valor de 46. Y para finalizar se nos despliega los valores, en este caso las tablas resultantes con todos los resultados que nosotros hemos obtenido, con las temperaturas correspondientes y las cifras que nosotros hemos ingresado anteriormente. Y para finalizar el algoritmo se nos despliega nuevamente el mensaje de desea continuar probando el algoritmo de curvas de destilación ASTM-D86 mediante la aplicación de redes neuronales. En este caso nosotros, para poder darlo por finalizado, hemos seleccionado la opción de 0 y automáticamente se nos despliega el mensaje
El algoritmo de curvas de destilación ASTM-86 mediante la aplicación de redes neuronales ha finalizado. Conclusiones. Las redes neuronales son un aporte significativo dentro de cualquier campo tecnológico. En este caso, dentro del campo automotriz, sirvió de manera eficiente para conocer sobre la curva de destilación de la gasolina donde se obtuvieron resultados favorables. Recomendaciones. Después de analizar los resultados, pudo constatar que la red lineal obtuvo errores mínimos, por lo cual recomiendo utilizar la red lineal sobre la red base radial. Además que se debe considerar que para un mejor trabajo en DevC++ es necesario trabajar de forma ordenada y coherente posible para evitar posibles errores al momento de la realización de las ejecuciones del programa. Sus correspondientes referencias. Muchas gracias por su atención.